¿Qué pasó? ¿Está feo esto? Ahora ataque con drones y explosivos en Tepalcatepec. Bienvenidos al Caporal del 11 de octubre. ¡Comenzamos! Esto ocurre cuando vuelca un camión, un tráiler cargado de cerdos. Esto ocurrió el pasado sábado 9 de octubre en Coatzacoalcos, Veracruz, en la carretera que comunica Cozoleacaque con Nuevo Teapa. Ni la presencia de los policías permitió evitar el saqueo. Muchos dudaron de la veracidad de las imágenes, pero sí, se trata de Emilio Lozoya en un restaurante de lujo en la Ciudad de México, en específico en Las Lomas. Recordemos todo lo que se ha demostrado, a pesar de todo lo que se ha demostrado en su contra, la única restricción que existe para Emilio Lozoya es que no salga de la Ciudad de México. Por lo tanto, aunque indignen estas imágenes, estos hechos, pues él es libre de andar en cualquier lugar dentro de la misma ciudad. Indignante la impunidad en torno a Emilio Lozoya, aunque la Fiscalía General de la República ha salido a emitir un comunicado diciendo que las investigaciones siguen, que el proceso sigue su curso. También un acontecimiento considerado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un acto legal pero inmoral. Así captaron a Emilio Lozoya, imágenes de la periodista Lourdes. Te presento a Aldo Iván Sánchez. Él fue comandante de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este fin de semana la Fiscalía del Estado informó de su detención junto con otras 8 personas, acusados todos de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Aldo Iván Sánchez fue comandante de la policía en la administración pasada, en específico comandante de Ciudad Juárez. Y las autoridades lograron dar con él luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada recibió el reporte de 4 adultos y 4 menores de edad secuestrados. En tanto, también en Chihuahua, pero esto en el municipio de Matamoros, ojo, no en Tamaulipas, sino en Matamoros, Chihuahua, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Hugo Gerardo, a quien estás viendo en pantalla. Él era director de seguridad pública de este municipio de Matamoros, Chihuahua. Director en funciones. Él está acusado de homicidio, de delincuencia organizada. Desde el 14 de junio de este año ya había sido girada una orden de aprehensión tras ser acusado de que el 31 de mayo mató a una persona a tiros. Ahora te presento a otro exmando policiaco. Se trata, ya lo estás viendo en pantalla, se trata de Juan Antonio Santillán. Él fue jefe de la policía en el municipio de Acámbaro, estado de Guanajuato. La historia de su detención empezó el pasado sábado a las 7 de la mañana, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional, hicieron un operativo en varios domicilios, estuvieron cateando también varios domicilios, operativo por tierra y por aire, y pues durante este cateo, durante estas acciones, encontraron un vehículo de la Policía Municipal, presuntamente utilizado por este exmando. En menos de 30 minutos que terminó justo el cateo, incluyó una serie de enfrentamientos, de disparos que fueron grabados por habitantes de la zona, que obviamente alertó a quienes se encontraban cerca del lugar. Esto fue parte de lo que grabaron testigos. El pasado sábado, 9 de octubre, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que el cártel Jalisco Nueva Generación ya se replegó de la llamada Tierra Caliente en Michoacán, tras la intervención o gracias a la intervención de las fuerzas federales en el estado. Es decir, dijo que este grupo delictivo se retrocedió
de Michoacán y se está replegando o lo están replegando hacia los límites con el estado de Jalisco. No es común este tipo de declaraciones hecho por el gobierno federal y menos cuando se trata del repliegue, lo cual lo anuncian como una buena noticia, como un avance o una recuperación del territorio por parte de las autoridades. Pero pues es importante también porque se trata de uno de los puntos más violentos de este país. Todo esto lo dio a conocer el secretario en el evento en donde fue anunciado un plan de apoyos para el estado de Michoacán, un evento que se realizó el sábado en Morelia. En este plan, en este anuncio, se dijo también que serán enviados 17.246 elementos de seguridad entre federales y estatales, vaya, entre policías estatales y elementos de la Guardia Nacional, con el objetivo de reforzar la seguridad en el estado. ¿Y qué estamos haciendo en estos momentos? Bueno, tenemos 2.080 elementos del Ejército, 152 elementos de la Guardia Nacional y 6 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana trabajando en toda esta área. Con las acciones que se están desarrollando se logró que uno de los grupos delictivos del Cártel Jalisco se hiciera un retroceso hacia los límites con el estado de Jalisco. Mientras el sábado el discurso fue uno, el domingo la realidad fue otra. Diametralmente contrastante. La tarde de ayer, domingo 10 de octubre, alrededor de las 7 de la tarde, drones sobrevolaron Tepalcatepec cargados de explosivos y detonaron una bodega en este municipio, que dejó daños en el inmueble mismo, el que era el objetivo del ataque, así como en viviendas aledañas. Hijo de su puta madre. ¿Qué pasó? Está feo esto. Terrorismo, ya era nomás. Que el güey anda bien pendejo allá adentro. Mira nomás, las casas lo desbarató. Mira los árboles. Mira los árboles, cómo los dejó. Ya nomás. Hijo de su pinche madre, mira las casas. La tienda, mira. Por los antecedentes de este tipo de agresiones, la prensa local está considerando de manera extraoficial que este ataque fue perpetuado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, del cual, según el titular del ejército, ya está replegado en Jalisco y ya no tiene tanta presencia en Michoacán. Sin embargo, de manera oficial no existe un reporte sobre el autor de esta agresión. No se sabe siquiera si fue orquestado por algún grupo delictivo, aunque por las características, pues esto es muy probable. El almacén atacado se ubica en la colonia La Tamarindera y al lugar llegaron elementos tanto de la Policía Estatal como de la Guardia Nacional y del ejército mismo. No fueron reportados lesionados, solamente daños materiales. Como te decía, de manera oficial no hay reporte de todo este acontecimiento, solo al respecto ha hablado el nuevo gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, quien aseguró que ya el gobierno federal está al tanto de esta agresión, ya está investigando y ya está atendiendo la zona. Sin embargo, horas después, en las últimas horas, los hechos siguen rebasando los discursos, no nada más por la agresión con los drones. Han sido reportadas una serie de enfrentamientos en Tepalcatepec que, de acuerdo con la prensa local, han sido protagonizados por Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y digo con la prensa local porque de manera oficial el gobierno ni municipal, ni estatal, ni federal se han pronunciado sobre lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Mucho menos existe un balance final de lo que ha estado sucediendo, pero sí existen videos, testimonio de estos enfrentamientos en Tepalcatepec. Insisto, en las últimas horas de la noche de ayer a el inicio de este lunes. Te comparto imágenes de lo que está ocurriendo en Tepalcatepec y suscríbete porque en los próximos videos te estaré informando sobre el balance, qué es lo que está ocurriendo
y ha estado ocurriendo y sigue sucediendo en ese momento en este municipio de Michoacán. Bueno, te comparto las imágenes. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato aquí, 11:30, en este canal.